afrontar este tipo de emergencia, don Alexander? Bueno, muy buenos días. Buenos días. Principalmente Buenos días. tenemos que tener presente que estamos en un país donde este tipo de movimientos sísmicos son normales, son muy frecuentes, y eso pues hace que también tengamos que estar constantemente repasando ese nivel de preparación que tenemos que tener desde nuestra casa hasta nuestros centros de trabajo. Entonces, nuestra actitud siempre tiene que ser positiva, como ustedes han conversado iniciando el programa, y una actitud de preparación que no solamente se debe manifestar en el momento del sismo, sino que también desde previo ya nosotros tenemos que tener identificado eso. Y uno de los elementos principales es saber dónde estamos, qué características tiene nuestra casa, si nuestra casa está bien construida, está reforzada, o si por el contrario tenemos una casa que tiene algunos puntos débiles. Entonces, eso nos permitiría saber cómo actuar. ¿Cómo identificamos eso, don Alexander? ¿Cómo sé qué puntos son seguros y cuáles son débiles? Bueno, básicamente por las características constructivas que tenga la vivienda, ¿verdad? Si es una vivienda donde nosotros sabemos cómo la construyeron, que se cumplieron todos los códigos de seguridad sísmica que tiene el país, si vivimos en un edificio de apartamentos y tenemos garantía también que se hayan cumplido todos los códigos. Si por el contrario vivimos en una casa viejita que ya ha sido afectada por sismos anteriores, que tiene agrietamientos en paredes, o que estamos en una zona propensa a deslizamientos, o que es una casa que constantemente está traqueando, que está muy débil, pues entonces ya tenemos que tomar esas previsiones. Y por otro lado también, todos los objetos que estén a una altura superior a 1,20 m tienen que estar anclados, esto porque pueden caer, pueden obstruir las vías, o bien objetos que estén colgando del cielo raso, del techo, también tienen que estar bien sujetos, porque esto puede caer y nos puede causar lesiones durante el sismo. Don Alexander, lo primero que pasa en un temblor, en un sismo como ayer, es sale corriendo. La gente sale corriendo, no importa si está vestida o no está vestida, es bueno salir corriendo, mejor pausarse, ponerse debajo de la puerta. Sí, lo mejor en todos los casos siempre es mantener la calma, observar qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? En el momento, ir evaluando cómo se comporta la estructura con el sismo, si hay muchos objetos que caen, si hay objetos que están cayendo al piso que pueden causar, por ejemplo, que se quiebren vidrios, otro tipo de cosas que nos podrían lesionar. Y como les decía antes, si la casa está comportándose adecuadamente, pues siempre lo mejor es mantenerse en un lugar seguro. Si vemos que están cayendo muchos objetos, también es importante la técnica de agacharse, cubrirse y agarrarse, sobre todo cuando no podemos mantener la estabilidad. Si en casa hay niños, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Qué le explicamos? ¿Qué le decimos? Bueno, lo principal es que el niño mantenga la calma, ¿verdad? Pues llamarlo, estar todos juntos en un sitio seguro de la casa. Como decía al principio, pues hay que identificar ese sitio más seguro de la casa. Por ejemplo, el marco de la puerta. Muchas veces decimos un marco de la puerta, pero si ese marco es más débil que el resto de la estructura de la casa, ya no nos va a funcionar. O debajo de la mesa, y es una mesa de vidrio. O es una mesa como esta, pues ya no va a funcionar. Entonces lo que tenemos que hacer es esa identificación previa de todos aquellos sitios que nosotros podemos considerar como más seguros dentro de la casa, elaborar un pequeño plan de emergencia con los niños, con los adultos mayores, con las personas discapacitadas también. Tenemos que tener alguien responsable en la casa que se encargue de esas personas para que al momento del sismo pues las busque, les proteja y los mantenga siempre dándoles instrucciones, ¿verdad? Y con el tema de los niños es fundamental, porque los niños se nos pueden escabullir en cualquier momento y hasta salir a la calle, perderse, encontrar un riesgo adicional en la calle. Recordemos que en la calle también hay cableado eléctrico, hay árboles, hay postes, hay carros. Entonces, cuando la gente sale corriendo de los sitios, también puede encontrarse esos otros peligros en la parte externa. Una madre que tenga 3 o 4 niños, ¿cómo hace? Porque mientras agarra uno, el otro, son 3 o 4, a algunos se le puede escabullir. Sí, aquí recordemos siempre lo que hemos venido ya mencionando en 2 o 3 veces, ¿verdad? Esa actitud previa es llamar a los niños, decirle, mire papito, en caso de una emergencia, en caso de un sismo. Hay que preparar, estamos en un país sísmico. Sí, es normal que la tierra se mueva, es normal que vayamos a sentir esto. Entonces, si ustedes lo sienten, pues vamos a reunirnos todos, vamos a esperar, van a seguir mis instrucciones y sobre todo tenerlos ahí muy juntos, ¿verdad? Para poder controlar ese movimiento escurridizo de los niños. Lo que pasa, don Alexander, es que a veces la mamá es la que más histérica se pone, ¿verdad? Yo casualmente, Vero, perdón que quería comentar eso, en mi casa tratamos de hacer planes de emergencia. Si tiembla, hacemos esto, pero mi esposa anoche apenas empezó a temblar, fue la que cayó en crisis. Entonces, mamá cae en crisis, arrastra a los niños. ¿Cómo se hace, don Alexander, para decir, no, un momento, calma,
vamos a hacer esto. Qué difícil. Sí, porque alguien tiene que tomar la batuta, exactamente, ¿verdad? sí. Porque estamos aquí bien, pero yo digo, no, si tiembla a lo mejor me mantengo en calma, pero no. Cuando llega el temblor, ay, empiezo a gritar. Claro, Yo ya tembló. No, pero No, por pero eso, es cierto, uno tal hace la vez, teoría, me estudio la teoría. No, si tiembla, mantengo la calma, pero no Pero sé en cómo. el momento. Claro, no sé cómo reacciono. Es un tema de práctica, ¿verdad? Esto va a pasar y hay personas a las que constantemente les está sucediendo. Sí. Todos tenemos compañeros de trabajo, por ejemplo, donde eso pasa y entonces lo que hemos hecho en los centros de trabajo es crear redes de apoyo, ¿verdad? Claro. Y además de eso, Hacen practicar, simulacro. ¿verdad? Y entonces las personas conforme lo van practicando y van encontrando esas redes de apoyo, alguien que está a la par y le dice, bueno, vamos a ver, calmado, tranquilo. Que ya tenemos identificado el eslabón más débil. Sí, claro es que sí, importante. claro. Ahora, ustedes como bomberos que siempre están haciendo prácticas de emergencia, ¿tienen algún programa de estos sísmicos donde la gente, ustedes los preparen? Así como estamos hablando ahorita. ¿Qué Sí, hacer? sobre todo tenemos programas enfocados en la comunidad y también en los niños en las escuelas. Tenemos un programa que se denomina la Caravana de la Prevención, donde por medio de diferentes estaciones de trabajo, unas de incendio, otras de emergencia con animales, de sismos, de primeros auxilios, se da instrucciones a docentes y a niños en las escuelas. Qué bueno. En diferentes momentos del año. También con el Instituto Nacional de Seguros tenemos un programa permanente también en materia de líderes de prevención, justamente enfocado en la población más pequeña. Nosotros creemos que a los grandes cuesta más llevarlos a ese nivel de calma, ¿verdad? Es un ensayo pues muchísimo más difícil, mientras que con los niños pues el comportamiento tiende a ser más fácil de asimilar por parte de los niños cuando se explica adecuadamente. Es que todos cómo reaccionamos proceder. diferentes. Y uno no sabe dónde lo va a agarrar el sismo, ¿verdad? Ayer estábamos en vivo en Estadio 11, ¿verdad? Y bueno, Se ahí tenemos quedaron la bien, reacción de pero nuestros tenemos compañeros. reacciones, correcto. Porque le han consultado a Pablo Nazaro, ¿qué le dice usted que en Saprissa le consultan a Evaristo Correa? Los directivos Ahí ya son los estaban que toman comentando decisiones y donde empieza en un campo sigue temblando. y ahí está don Alexander, ahí él mantuvo la calma. Aquí estamos con la tranquilidad Sí, definitivamente mantenga la calma. es uno de los Sigue puntos moviendo esto. Ya sabemos más cómo son los importantes. Bueno, problemas de nuestro algunos la país, mantienen y no otros pasa se ven nada. más asustadillos, ¿verdad? claro, La No, es que- Macho Mora se quedó como está Aquí congelado. está pasando algo, sí. Ya está pasando. Ese movimiento lo hemos sentido fuerte, ya les vamos a tener más noticias. Es parecido al temblor que compañeros. sentimos ayer con la selección de España, más o menos. ¿Qué habré dicho yo que empecé a Cuide temblar? Juan Luis, ahí, cuide lo que dice Juan Luis, porque vea cómo se mueve. ¿no? Ya está diciendo la verdad. Ya me di cuenta. Movió la tierra. Tranquilidad, tranquilidad a todos, ya pasó, les vamos a tener informados, así que ya estamos acostumbrados. Este asunto de dónde lo tome uno el sismo es muy importante porque también hay muchos videos que han estado circulando Sí, por redes sociales de sitios de reunión pública donde estaban en cines, en conciertos, Ay, qué miedo. en algún tipo de Supermercados. en supermercados. Vean, y aquí sí es importante llamar la atención, sobre todo a los administradores de estos sitios, a quienes coordinan este tipo de eventos, es que después de un sismo como el de ayer, estos sitios deben ser desalojados. No solamente es un tema de que quien está dando el concierto durante la función de cine o de teatro se llame a la calma a las personas, sino que debe evacuarse el sitio porque hay que hacer una revisión de la Hay que hacer, edificación. sí, señor. En estos casos, por ejemplo, si pasa el sismo y sigue la película o sigue el concierto, nosotros no podemos saber qué viene después. Claro, Entonces, claro. estos espectáculos públicos hay que suspenderlos, evacuar a las personas, dejar pasar un tiempo prudencial, revisar la edificación, observar el comportamiento y si puede continuar el espectáculo, porque las condiciones así lo permiten, se continúa. Y si no, habrá que suspender. Pero sí es importante y que no pensemos que un edificio se evacúa porque se dañó. Es que el edificio se evacúa previendo una réplica del... Y hay que hacer una evaluación incluso de las estructuras. Hay un punto donde hay mucha gente siempre concentrada en el cine. Pongo un ejemplo, ayer cine. ¿Qué hace si estamos en el cine y empieza a temblar? Porque hay una cosa que se llama histeria colectiva. Con que grite uno, grita la sala. Y ayer en un cine también se fracturó el piso. Sí, ahí en esos casos lo que se pide y es parte de lo que el Ministerio de Salud pues debe revisar y revisa constantemente, pero sobre todo los administradores de estos sitios, es que cada sitio de reunión pública tiene que tener un plan de emergencia
orientado no solo en la movilización de las personas, sino también en la instrucción que se da a las personas durante el momento. Es decir, si estamos en el cine, pues hay que encender las luces, interrumpir la función o la película y dar las instrucciones a la población que está ahí para que se desaloje el sitio y se pueda proceder a la revisión. Perfecto. Si estamos en un mall, la familia, nos agarró el temblor, ¿qué hacemos? Bueno, depende mucho de cómo esté configurada la familia y cuáles son los grupos etarios de quien está visitando el mall, ¿verdad? En todos los casos, pensemos en un incendio, pensemos en un sismo, pensemos en un acto vandálico. Últimamente han sucedido actos vandálicos en un centro comercial. Entonces aquí hay varios tipos de responsabilidades. Uno, principalmente, que es lo que más muertes ha causado alrededor del mundo, son los administradores de estos sitios, que tienden a cerrar las puertas para evitar que se vaya, que alguien que no ha pagado se vaya. Miren, en Paraguay hubo un incendio en un supermercado donde murió muchísima gente porque cerraron las puertas para evitar que la gente se saliera del sitio, ¿verdad? Entonces todos estos sitios deben estar accesibles. Hemos identificado centros comerciales, tiendas donde se le pone un candado a la salida de emergencia. Entonces vean qué interesante, porque se invierten miles de dólares en una puerta cortafuego, en una salida de emergencia, justo como establece la normativa, pero alguien tiene, discúlpenme la expresión, la genialidad de ponerle un candado. Que no es ninguna genialidad, ¿no? Que no es ninguna genialidad. Pero ha pasado y sigue pasando, que es lo peor. Ahora, si estamos en un sitio público como un estadio, abarrotado, esa cantidad de gente, ¿qué hacemos? Aquí hemos hecho un esfuerzo, las autoridades de seguridad, desde hace 20 años atrás prácticamente, por establecer las cargas adecuadas de población y la disponibilidad de medios de egreso, o como comúnmente se conoce, salidas de emergencia para estos sitios. Para eso existen las zonas demarcadas amarillas, las puertas que están señalizadas como salida de emergencia, de modo tal que la población que está en un sitio de estos pueda levantarse y movilizarse hacia las zonas de seguridad. ¿Qué es lo que pasa? Que los administradores nuevamente tienen la responsabilidad de evitar que esas zonas amarillas estén ocupadas, que se sobrecargue de población esos sitios y de esta forma pues rápidamente la población estaría más segura. Entonces también nosotros, les decía, como comunidad, como población, tenemos una gran responsabilidad de ver cuáles son las medidas de seguridad del sitio que visitamos. Si nosotros llegamos a un sitio, vemos que no hay salidas de emergencia, que están obstruidas, que no hay una iluminación adecuada de emergencia, una señalización adecuada, yo creo que nosotros mismos podemos marcar la diferencia y decir, no, este sitio no es seguro para mí, mejor me voy a otro sitio que sea más seguro, porque sí hay sitios que son seguros. Volviendo al tema del mall, si yo entro a un mall, puedo enfrentarme a un sismo, a un incendio, a un acto vandálico mientras esté ahí con mi familia. Entonces lo más importante es decirle a la familia, mire, si nos vamos a distribuir, si por algún momento nos perdemos aquí, nos vemos en este sitio. Tenemos que tener dar un punto de referencia para que estemos ahí. Y es que colapsan los celulares y todo también. Entonces hay que estar prevenidos. Bueno, y es que cuando uno habla de reacciones, y en este momento hay de todo tipo y para todos los gustos, literalmente. Tenemos las reacciones acá en un video donde unos jóvenes los agarró el menión, estaban, vean, en un lugar, ahí tranquilos en un campo abierto, en Quepos, se va la luz y vean la carrera. Pegaron un morón, ¿verdad? Vea, y hay una explosión y todo. ¿Eso qué habrá sido? Que puede ser un transformador, ¿verdad? Puede ser, don Alexander. Sí, podría ser. O pegaron unos cables de electricidad. Y es que Quepos fue uno de los lugares más afectados, ¿verdad? Muy cerca del epicentro. Sí. Ahí está. ¿Y qué hago, don Alexander, si explota un transformador, está uno cerca? Bueno, si estamos, pareciera yo creo que la reacción fue la mejor, salga corriendo, ¿verdad? Pareciera que ellos están cerca de algún sitio que presenta un riesgo particular, ¿verdad? Esa deflagración que se observa ahí es muy difícil desde acá precisar qué es, ¿verdad? Pero pareciera que eso es lo que provoca la reacción de ellos a correr, dado que están cerca de un sitio peligroso. Vea que uno de ellos voltea hacia el sitio donde sobrevino esa deflagración, esa chispa, y ahí es donde deciden correr. Bueno, esa es una reacción desde mi perspectiva adecuada si yo estoy evaluando que estoy cerca de un sitio peligroso. Estoy cerca del riesgo, sí. ¿Verdad? Lo que pasa es que hay que medir también qué otras condiciones hay en el entorno. Alrededor, algo debe haber pasado para que ellos corran de esa manera que corren ahí, ¿verdad? Y también recordemos que es un sitio muy cercano a la zona del epicentro, entonces
la intensidad del sismo ahí pues cambia respecto a lo que nosotros podamos percibir aquí, ¿verdad? Los sismos tienen dos medidas, una que es la que dan los sismólogos, la que muestran los aparatos, ¿verdad? Que es la que comúnmente conocemos, y los sismólogos siempre nos insisten mucho en que para la población normal no es tan importante la magnitud momento del sismo, porque esa es la medida que se toma en el epicentro, ¿verdad? Casi que ni siquiera en el epicentro, es en el sitio donde se produce el desplazamiento, pero lo más importante es la intensidad, es cómo nosotros percibimos y cuáles son los efectos que tenemos en función de la distancia del sitio del epicentro, ¿verdad? Pero bueno, nos hemos acostumbrado más a pensar en la magnitud que en la intensidad del sismo. Entonces puede ser que en un sitio como esos, la forma en que las personas perciben el movimiento, la forma en que se comportan las estructuras, pueda ser muy distinto a lo que vivimos aquí en San José. Don Alexander, ¿es frecuente que se suelten los cables de electricidad en los sismos? Sí, correcto, y no solamente a nivel de las líneas de distribución, tanto primarias como secundarias, sino también a nivel de la misma casa, a nivel del mismo centro de trabajo, se pueden presentar fallas en instalaciones o en aparatos eléctricos que podrían derivar posteriormente en un incendio. Y no solamente ocurre con sismos, tuvimos una experiencia en las inundaciones de OSA recientemente, de los efectos indirectos de Nate, donde se evacuó una casa, no se desconectaron los aparatos eléctricos y se produjo un cortocircuito por las condiciones de inundación que habían, y esto generó un incendio que afectó 2 estructuras más. Entonces sí es importante al evacuar cualquier sitio también desconectar completamente los sistemas eléctricos, y si tenemos gas, pues dejar cerrado el cilindro y las válvulas de... Ahora, si estamos en un supermercado, ¿verdad? Y están las góndolas, en algunos casos son muy altas y hay, bueno, por ejemplo, aquí vemos, te cae una botella, 2 litros en la cabeza, o unas latas de atún o algo que sea un poquito más fuerte, nos puede impactar de una manera que nos deje con alguna lesión. ¿Qué sería la recomendación en ese caso, don Alexander? Bueno, aquí nuevamente yo voy a insistir en la responsabilidad del administrador del local. Totalmente. ¿Verdad? En todos los sismos nosotros observamos esto. Sí. Y sobre todo en zonas costeras, en zonas muy cerca a los epicentros de los sismos, observamos esto. Pero esto se puede evitar con colocar unos hilitos, ¿verdad? Para evitar que los objetos caigan, sobre todo cuando hay objetos de vidrio, plástico, objetos pesados. Los administradores de estos sitios podrían tomar esa previsión. Igual con los grandes apilamientos, hay algunos sitios de venta al por mayor, o sitios que tienen unas grandes torres, que tienen unas góndolas enormes, que se han venido, se han venido. Uno puede ver en algunos hay protección, en otros no hay protección. Hay unos que llaman mucho la atención, que tienen unas redes en la parte más alta, y eso pues ayuda mucho en estos casos. Recordemos que a mayor altura, pues obviamente hay una mayor aceleración, ¿verdad? Y hay mayor probabilidad de que caigan esos objetos. Entonces, igual cuando estamos en un sitio de estos, pues tenemos que tener la previsión de que esos objetos podrían caer, y lo que principalmente tenemos que analizar es si estamos en un sitio donde hay objetos muy pesados o si hay objetos más pequeños, ¿verdad? Si hay objetos más pequeños, posiblemente si nos movilizamos de donde estamos, vamos a tener más riesgo que si nos quedamos ahí. Si hay objetos muy pesados, sí es posible que tengamos o que movilizarnos o acercarnos un poco más a la estructura, para garantizar de que al caer el objeto no nos va a caer encima, porque siempre va a haber un ángulo de caída. Ahora, nuevamente, esto depende mucho de cómo se esté comportando la estructura, porque si todos los andamios están sueltos y se están moviendo y van a colapsar entre sí, pues ahí es muy posible que quedemos ahí atrapados, y lo mejor será movilizarse. Salir. Ahí vamos a pasar un video de una cancha de fútbol 5. Ahí lo tenemos, vean. Están ahí viendo, y vean el chiquito. Ahorita vamos a fijarnos en el chiquito, vean. Ahí se cayó. Sí. Es que y todo el mundo fuerte. para afuera, don Alexander. No, y cuando vos como papá no estás ahí presente, sino que están veamos los el chicos ejemplo, en una práctica. Veamos el ejemplo. Vea cómo la gente sale toda corriendo, no hay nadie que mantenga la calma, alguien que diga, no, salimos todos en estampida. Así es. Es como una reacción en cadena. Alguien lo hace y se vuelve esto no la cura. Entonces, ¿qué pasaría ahí, Alexander? Porque mire nuevamente,
y vamos. La puerta es pequeña, tropezamos en la puerta, nos caemos. Sí, dependiendo de las características del... Perdón, esto es ahí contadas 6 personas, pero si pasa en un aula de una escuela, de un salón de clase, una maestra con 30 chiquitos y la puerta pasan a lo sumo 2 niños y se les presenta un temblor, ¿cómo lo sacamos? Porque van a querer salir todos corriendo. Sí, ese es justamente lo que hablábamos al inicio, de mantener la calma, de observar cómo se comporta la estructura y tomar la decisión de salida. Por ejemplo, en el caso de las escuelas, ya las escuelas llevan muchos años, los maestros, de practicar este tipo de simulacros, ¿verdad? Constantemente. Porque efectivamente los 35 niños no van a pasar a la vez por esa puerta y pueden lesionarse. Entonces las maestras ya han llegado a un nivel de dominio del escenario, de modo tal que instruyen a los niños adecuadamente, los niños se levantan, ya tienen una pareja, tienen un par con el cual tienen que movilizarse y además aplican ciertos procedimientos como cubrirse la cabeza, ¿verdad? Que es pues una de las partes del cuerpo más vulnerables durante un sismo, y movilizarse hacia el área abierta. Y además de eso, pues tienen un procedimiento también de cómo se ubican en esas áreas, ¿verdad? Para que todos se mantengan siempre juntos bajo el liderazgo del docente. Qué bueno. Muy bien, don Alexander, un placer contar con su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias.